Hola a todos, vamos a continuar con el examen de BAU de Murcia del 2024 de la convocatoria ordinaria, concretamente la pregunta número 2. Esta pregunta dice lo siguiente: considere las siguientes sustancias orgánicas, metanol, etilenglicol y glicerol, que son alcoholes líquidos a temperatura ambiente. A. Represente sus estructuras de Lewis y en base a ellas indique cómo será la geometría en torno a los átomos de carbono y oxígeno de estas moléculas. B. Indique qué tipo de enlace intermolecular será predominante entre las moléculas de estas sustancias y ordénelas por orden creciente del punto de ebullición. C. Explique brevemente si en condiciones normales serán conductoras de electricidad. Y D. Explique brevemente si estas tres sustancias serán miscibles entre sí y con agua. Entonces vamos a ver... vamos a ir solucionando por orden, ¿vale? Entonces, en el apartado A, nos piden representar las estructuras de Lewis y en base a ellas indicar cómo será la geometría en torno a los átomos de carbono y de oxígeno de estas moléculas. Entonces, la estructura de Lewis del metanol es la siguiente. Hay un carbono, cada carbono se une a 3 hidrógenos y hay un par de electrones enlazantes entre el carbono y cada uno de los hidrógenos. Y a su vez este carbono se une a un oxígeno y tienen un par de electrones enlazantes entre ellos, y este oxígeno se une a su vez a un hidrógeno y hay un par de electrones enlazantes entre el oxígeno y el hidrógeno. Y a su vez el oxígeno tiene dos pares de electrones no enlazantes, ¿vale? Luego también en el caso del etilenglicol, pues tenemos dos carbonos. En el etilenglicol hay dos carbonos y cada uno está, los dos carbonos se unen entre ellos y hay un par de electrones enlazantes entre los dos carbonos, y cada carbono se une también a su vez a un oxígeno, el oxígeno del hidróxido, o sea, el grupo alcohol, y hay un par de electrones enlazantes entre cada carbono y un oxígeno. Y el oxígeno se une al hidrógeno. Y el hidrógeno también hay un par de electrones enlazantes entre el oxígeno y el hidrógeno. Y a su vez cada uno de los oxígenos tendrán un par de electrones no enlazantes. Es un par de electrones no enlazantes, ¿vale? Entonces, esto es el etilenglicol. Y en el caso, se nos olvida, en el etilenglicol, además, cada carbono, o sea, hay que acordarse que cada carbono se une a cuatro, o sea, tiene cuatro enlaces, ¿vale? Aquí estos carbonos, esto es una manera de representar la estructura, ¿vale? Estos dos carbonos, además de unirse entre ellos y a un oxígeno, el oxígeno del grupo hidróxido, tienen además dos hidrógenos, ¿vale? Cada carbono también está unido a dos hidrógenos. Y hay un par de electrones enlazantes entre el carbono y el hidrógeno, ¿vale? Y aquí en el caso del glicerol, el glicerol es una molécula con tres carbonos, una cadena de tres carbonos, y cada carbono, están unidos entre sí, o sea, hay un carbono 1, 2 y 3, hay dos en el extremo, ¿vale? O sea, hay un carbono unido a dos carbonos, ¿vale? Cada carbono, entre los dos carbonos hay tres, que se unen entre ellos, enlace simple entre ellos, y cada carbono tiene un par de electrones enlazante con el otro carbono, ¿vale? A su vez, esos tres carbonos están unidos al oxígeno del grupo hidróxido, ¿vale? A un oxígeno del grupo hidróxido. Y hay un par de electrones enlazantes entre el carbono y oxígeno, ¿vale? Y cada oxígeno está unido también, a su vez, a un hidrógeno, y hay un par de electrones enlazantes entre el oxígeno y el hidrógeno. Y además hay dos pares de electrones no enlazantes en cada uno de los oxígenos. Luego aquí no están representados los hidrógenos, que también habría que representarlos, ¿vale? Cada carbono hemos dicho que tiene cuatro enlaces. Aquí, pues, hay dos carbonos en el extremo dentro de la cadena de carbono, de carbonos, la cadena principal, hay dos carbonos a los extremos. Esos carbonos, cada uno de esos carbonos está unido a otro carbono y al grupo hidróxido, es decir, hay dos enlaces. Pues también a su vez está unido a dos hidrógenos. Y entre el carbono y cada hidrógeno hay un par de electrones enlazantes. Pero en cambio el carbono central, ¿vale? Tiene dos enlaces, uno a cada carbono, ¿vale? Dos enlaces a carbonos, un enlace al hidróxido, y a su vez tendrá un enlace a un hidrógeno y hay un par de electrones enlazantes en ese hidrógeno, ¿vale? Y eso sería la estructura de Lewis del glicerol. Y con todo esto podemos decir que la geometría en torno a los átomos de carbono será tetraédrica y en torno a los átomos de oxígeno será angular, ¿vale? Esto por la teoría de electrones, teoría de electrones de repulsión de la capa de valencia, ¿vale?
Y entonces, bueno, con esto hemos contestado el apartado A, vamos al apartado B. El apartado B nos pide indicar qué tipo de enlace intermolecular será predominante entre las moléculas en estas sustancias y ordénelas por orden creciente de puntos de ebullición. ¿Vale? Pues decir que estos son sustancias, o sea, estas moléculas son alcoholes, entonces presentan fuerzas de dispersión, bueno, además de que presentan fuerzas de dispersión e interacciones dipolo-dipolo, pero predominan los puentes de hidrógeno, ¿vale? Y cuantos más puentes de hidrógeno hay, o sobre todo cuantos más grupos OH hay, ya que, bueno, en este caso todas las moléculas, en las 3 moléculas que nos dan hay grupos OH, pues cuantos más grupos OH hay, tiene el punto de ebullición será mayor, puesto que hay mayor número de puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces el punto de ebullición del glicerol será menor que el del etilenglicol, o sea, etilenglicol, y el glicerol es el que mayor punto de ebullición hay, puesto que tiene más grupos OH. ¿Vale? Y con esto ya hemos contestado la pregunta B, o sea, al apartado B. Ahora vamos al apartado C. Pues en este apartado C nos piden explicar brevemente si en condiciones normales serán conductoras de electricidad. Estas moléculas, o sea, si estas moléculas son conductoras de electricidad, ¿vale? Estos compuestos son covalentes, por lo que no conducirán a electricidad, ¿vale? Los compuestos covalentes no conducen a electricidad. Y esto se debe a que los electrones están localizados en los enlaces. ¿Okay? Entonces, tienen mucha dificultad para moverse y al tener dificultad de moverse no conducen la electricidad. Y vamos a apartado D, que nos pide explicar brevemente si estas 3 sustancias serán miscibles entre sí y con el agua. Pues decir que las 3 moléculas, aunque sean covalentes, pero son covalentes polares, por lo que serán miscibles entre sí y con agua. Al ser polares tienen facilidad en disolverse con el agua. ¿Vale? Si fuesen apolares tendrían mucha dificultad en disolverse con el agua. Y como son similares entre ellas, pues también son miscibles entre sí. ¿Vale? Con esto ya hemos contestado el apartado D y todos los apartados. ¿Vale? Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte al canal también. Recordarte que tenemos un canal de Telegram y bueno, en la descripción te digo cuál es el canal de Telegram por si te animas a unirte a él. Y nada, también decir que lo puedes compartir con tus compañeros, que también les puede ayudar este vídeo. Y nada, decir que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.